15 minutos sobre las 12 del mediodía y nosotros comenzamos ya en nuestro magazín matinal Cerca de Ti de hoy lunes con una nueva edición de La Tertulia aquí en Red de Buñol. Recordamos a la audiencia que puede participar en este espacio como siempre llamando al 96 250 4508. Previa identificación desde el respeto y bueno, siendo más o menos breves, pues podéis acercarle cualquier opinión a nuestros compañeros. Compañeros a los cuales damos ya paso. Tenemos a Carlos Cherry, a Rosa García, a Luchi Saez y también a Ángel Merenciano. Bienvenidos, compañeros. Gracias, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Nada, todo vuestro, que veo que hoy venís un poquito calentitos, ¿no? Yo no sé lo que ha pasado en fuera cuando estaba, pero No nada, pasa nada. El frío de Se esta ha ido. primavera, no. Ah, ¿no se ha ido? Persiste. Ah, persiste, Entonces, vale. Bueno, veníamos a calentarnos un poco. Que Pero está claro que dialécticamente. por la noche y por la mañana hace fresquito. Luego ya por la tarde ya cambia, hace calor. Sí, Entonces ahora- hace calor. ahora Pero bueno, hace calor. Ya. y luego después, según dicen, va a seguir lloviendo mucho, pero yo lo que digo, ¿no? Era aquel refrán que Abril. decía marzo ventoso, abril lluvioso, sacan a mayo, florido y hermoso. Que a mí siempre me ha hecho gracia Fíjate. porque es poético Pues, totalmente. Eran las abundantes lluvias de abril Sí. que todas cabían en un barril. Y yo creo que este año, Fíjate, aquí al sí, menos hay en Buñol, refranes. esas son las que van a caber. O sea, va a llover mucho, pero con un poquitas barril cantidades. tendremos suficiente Bueno, el otro para día sí que replegarla. la nubada del otro día sí que cayó bastante bien. Era la del jueves, sí, el jueves Sí, que bueno, salió bien. buenísimo, un día espléndido y de golpe dijo, aquí estoy yo. No se llevó, Y llovió. el Alto Jorge. ni Quin- nada. hombre, eso no, pero 15 litros, según dicen, Sí, es bueno, está cantidad bien. ya. Sí. Está bien porque lo único que estaba haciendo era, 2 semanas prácticamente Caía horribles. nublados, fríos Gris. y un chiribí, Ah. cuanto apenas de nada. Y Pues, no ver el sol, que con lo que lo necesitamos, por favor. necesitamos la Los vitamina D. mediterráneos somos de sol. De sol. Mm. Tomaros pastillicas como yo, ¿Eh? para la vitamina D. Por- Tú te estás tomando. Por claro. eso nos invaden los bárbaros del norte con el turismo europeo que nos llega, ¿no? Porque sol, ala. Hombre, es que ellos no las lo ven. playas. Yo en cierto modo lo comprendo. Yo cuando vivía en Torrevieja, en la colonia de los suecos, y eran los suecos de Suecia, pues venían cantidad de gente muy mayor, y a mí lo que me llamaba la atención muchísimo es que todos los días, ya pudiera estar negro y caer rayos y centellas, ellos hacían su ejercicio en su casa y salían directo al mar y se tiraban y nadaban todos los días, todos. Y me decía, porque claro, haces amistad con alguna de ellas, y Brillita, que era una que conocía yo, me decía, pero si esto es una agua calentísima, si usted viera cómo nos bañamos claro. nosotros en Claro. Suecia, Sí. Fíjate. es normal. Oye, ¿eh? vamos a hablar, ¿no? Un poquito de Sí. vacunas o de qué, o de, Sí, o de yo, qué. yo solamente vacunas. quería Hay hacer... que vacunarse, lo primero. Sí, Pero eso- tiene que venir las vacunas, lo segundo. Hombre, yo cuando fui a Mislata estaba. A mí al menos me pincharon. Supongo yo que sería la vacuna, no sería un chupito de agua, ¿no? Y Ángel también. Oye, Carlos, Ya Ángel también. a mí me pasó lo mismo. A mí me la pusieron aquí en Buñol, que me da igual. Yo me la pusieron y digo, pues sí, me ha pinchado porque he visto que ha metido la jeringuilla y algo ha metido, pero ni noté el pinchazo y después no he notado nada. Pero, O sea ¿de que... vacunas de qué vamos a hablar? ¿De qué tema? De la vacuna. Si nos vamos, si de verdad van a llegar como se está prometiendo y que de verdad Sí, que van a creemos que necesitamos la vacuna, porque hay quien sí que se lo cree y hay quien no se lo cree. Bueno. Sí que como van todo. a llegar, pero cuando ya llegue Navidad, Cuando no- o por ahí. No, en Navidad vendrá Es la todo- mejor vacuna del mundo, que la va a ser española. la del Centro de Investigaciones La Científicas, española. la española. La Oye, La del equipo del doctor Mira, Juanes. una de las cosas Y, que no veo... y la de Girona dijeron que se va a adelantar y que posiblemente la vamos a tener en octubre. De todas maneras, también hay, ahora mismo la vacuna también en algunos países la ofrecen para el turismo, ¿no? Sí. Y entonces hay, Rusia, por ejemplo, la Sputnik 5, pues ha dicho que el que visite Rusia, pues le darán acceso a La esa Sputnik. Sí, vacuna. hay oferta, hay una empresa que oferta... Que es lo que oferta Oferta la- Y luego en Cuba también, es decir, el turismo con la Soberana 2, que es la que ya está en... Pero Vale, lo van a hacer. Pero bueno, Cuba y eso a nosotros no nos importa, nos importa España. Nos importa España. Entonces, vamos a ver. Entonces, el tema es que ha habido yo a mi entender y mi opinión es que ha habido una negociación europea bastante deficiente y mala. Muy mala. Muy mala, Muy y mala. entonces Muy mala. han jugado los laboratorios pues con
pues lo que tenían que jugar. Es decir, una cosa que es para la humanidad y es vital no puede estar en manos de unos laboratorios privados. Tiene que estar, bueno, puede estar, pero puede haber la campaña que hubo la semana pasada, que era pedir lo de la liberalización de las patentes, aunque fuese de manera temporal, porque esto no es hablar de negocios, de la oportunidad del negocio, no. Esto es hablar de salvar a la humanidad. Entonces, las vacunas, Europa, la peor gestión es que no ha conseguido aún el que se liberalicen las porque patentes, si el sector es verdad que prometió más de lo que lo que podía hacer, es decir, que fabricar cientos de millones o miles de millones de vacunas no se hace así con el chasquido de los dedos o de la noche a la mañana, pues una de las fórmulas que sí que podrían adelantar sería la liberalización de las vacunas. Que quiere decir que muchos más laboratorios o muchos más fábricas pudiesen estar ahora fabricando y produciendo las vacunas tan necesarias para la humanidad. Pero todo eso es una acción que los gobiernos tendrían que estar ahí apretando mucho más. El gobierno español, sobre todo la representación europea, porque aquí lo que estamos haciendo no es que España vaya mejor o vaya peor, hasta incluso va un poco mejor que algunos países. Por ejemplo, en vacunación estamos por delante de Francia, por delante de Alemania. Estamos en vacunación ahora mismo, pero eso no quiere decir nada. Más o menos en los países de la Unión Europea vamos igual, retrasados, lentos para lo que tenía que ser. Cuando vemos que Gibraltar, que Israel, que tienen unos porcentajes tan altos 70% de vacunación, aquí no se entiende. Donde se ha apoyado y se ha apostado económicamente más por la vacuna, no se entiende lo que está pasando. Pero el problema, Carlos, es que hay dos cosas que son muy negativas. Primero, la estafa que han hecho los laboratorios a la Comunidad Económica Europea, porque lógicamente le pidieron dinero y dio dinero para adecuar y adelantar las vacunas. Y resulta que cuando tiene 1.000 vacunas, pongo 1.000 por decir una cantidad, ya sabemos que son millones, pues resulta que cuando tiene 1.000 vacunas, de esas 1.500 se las vende a los Emiratos Árabes y se las vende a Israel. Cuando ya las ha cobrado nosotros. Entonces resulta que la hemos pagado nosotros, pero ellos han hecho 3 veces más negocio, porque según ponía en el periódico, lo que nos cuesta en España una vacuna, en Israel les ha costado 3 veces más. Sí, 3 veces más. O sea, que estamos hablando de que siempre el capitalismo nunca va con la sociedad. En este momento el capitalismo no tiene nada que ver. Hombre, vamos a ver. Mi opinión, vamos a ver. Les han vendido o lo han dejado de vender. Estamos en una comunidad europea que por una regla general, supuestamente los países que estamos en la comunidad europea tendríamos que ser todos iguales. Y si se compra, el capitalismo no lo compra. Si la comunidad europea compra 20 millones de vacunas, un ejemplo, tendrá que repartir las vacunas a cada país. Pero no tiene la culpa el capitalismo de que le den las vacunas que nosotros compramos se está repartiendo la escasez se está repartiendo equitativamente en Europa. En Europa, porque hay un acuerdo. El acuerdo está ahí. En función de las poblaciones. No es lo mismo Luxemburgo que España. Luxemburgo tiene a lo mejor 2 millones, no lo sé exactamente. Pero es igual, según el número de habitantes. Cada uno que le manden lo que le corresponda. Exactamente. No, es que eso está demandado y eso está escrito y está acordado. Lo que pasa es que no lo han cumplido. Y sí que tiene que ver con el capitalismo. El suministro es escaso. Primero, porque están llevando políticas comerciales. Claro, es un tema comercial. Sí, eso está claro. Y segundo, porque la vacuna, es decir, es un bien, no sé, es decir, el aire, ¿se puede privatizar el aire? Pues no, porque mucha gente se moriría, o el sol, o el agua, es decir, hay una serie de cosas que no, porque son vitales para la humanidad, no se puede vivir, y nosotros tenemos la desgracia de la humanidad ahora de tener una pandemia, y que la solución, no total, pero sí que muy grande, es las vacunas. Luego, yo también tengo que criticar, porque ahora, por ejemplo, la Unión Europea es que está pegando palos de ciego. Como pero total. Ahora dice que AstraZeneca y Janssen que no han cumplido y que fuera. Crean muchas dudas y fuera. Y que ahora nosotros vamos a ir a la de los ricos, a la Pfizer, que cuesta un montón. Y que además tiene problemas de logística muy fuertes, como es la congelación, la conservación ¿Eso quién lo dice? y la administración. Eso lo dice los científicos, no lo dice nadie. No, científicos no. Vamos a ver. Es que aquí uno de los problemas que veo yo y que tenemos, yo por
no es que me guste mucho ver las noticias, pero las veo. Yo no las veo. Sí, porque si vengo aquí me machacáis. Entonces sí que las veo. De los 10 laboratorios, enumólogos que salen los enumólogos. Estoy por decirte que se contradicen unos y otros. Lo que tú acabas de decir lo ha dicho uno. Otro ha dicho que nos tendríamos que vacunar todos con AstraZeneca. Es así. Otro dice que la Pfizer... Bien, no, Pfizer. No. Bien, escucha, en los expertos, en los científicos, hay unanimidad. Están diciendo todos que la EMA, el organismo europeo del medicamento, han dicho que no han dicho que se paralice ni con AstraZeneca y tal. ¿Y por qué la paralizan? La política europea lo ha la no los científicos. La política. Los científicos no, claro, los políticos la han paralizado. Pues eso es lo que decimos. Los políticos la han paralizado. Claro. La han paralizado. Los científicos están diciendo que todas las vacunas que hayan y de toda la clase, siempre que hayan pasado por los organismos de control de los medicamentos. Sí. Siempre que ese es el requisito, porque no se puede cualquier cosa que salga aplicarse, porque tienen que ser eficaces y tienen que ser seguras. Entonces, ellos están diciendo que AstraZeneca, la Janssen, la Pfizer, todas, lo que hay producido. La Sputnik, todas las que hay. Y todas las que hayan. Entonces, es decir, por parte de la ciencia yo no creo que haya tanta discrepancia. Donde veo discrepancia es en los políticos. En la política, y que está mareando. Y eso hace que la semana pasada, y aunque tal, pues mucha gente diga, joder, qué lío, no sé qué, que pasará algo, que no sé cuánto. Entonces eso no va a favor de animar a la gente. Aún así, yo creo que los porcentajes de gente citada a vacunarse va por encima del 80%. Cosa que rebasa el cálculo del 70% que era necesario para la inmunidad colectiva, ¿no? De rebaño, como dicen ellos. Rebaño. No me gusta lo de rebaño porque parece que seamos ovejas. Borregos. Sí, más claro, agua. Y entonces, yo creo que eso. Y entonces, no, ahí lo que tenían que incidir Europa y el mundo es que se tiene que hacer un paréntesis en las patentes y solucionar el tema de la epidemia, y que las farmacéuticas, las empresas privadas de medicamento están muy bien compensadas por los gobiernos, porque han invertido lo que nunca se había invertido. Es que si hubieran vacunas, ayer salió uno diciendo que al día, no sé si, creo que eran 8 o 10.000 vacunas diarias podrían poner. Y más también. Más, y más se también. pretende medio millón esta semana en el País Valenciano. ¿Por qué también nos mienten tanto estos políticos? Si no sabes una cosa, no la digas. Eso es un mito. O sea, los políticos mienten. No la digas. No, o sea, yo no estoy de acuerdo. Los políticos mienten. Pues miente el fulano de tal que se dedica a la política. Pero los políticos, la política no miente porque sí. Ni todos mienten. Es decir, yo las verdades absolutas siempre las he tenido que poner un poco es decir, los políticos mienten. Hombre, pero vamos a ver, el que miente. Si yo te digo, Ángel, te voy a llevar leña a tu casica, por poner una tontería, ¿no? Y el día que me esperas no voy, pues yo miento, ¿no? Pero es que yo te digo que ese día he tenido no sé qué, no sé cuánto, y es verdad, Vale. Entonces, es decir, una cosa es la mentira para engañar con el objetivo de tomar el pelo a la gente y llevarla engañada y tal. Y otra cosa es que yo iba a vacunar a 1 millón y he vacunado a 700.000 porque resulta que 300.000 vacunas no han venido. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Eso es mentir? No, eso es que... No. Pero vamos a ver, es que en este momento determinado yo ahí tengo dos cosas muy claras. Me gusta bastante escuchar a los científicos y, por ejemplo, en Las Cosas Claras, que además se llama así, siempre sale una científica que me encanta cómo habla, me encanta lo que dijo. Vamos a ver. El gobierno español, esto no lo sé, es un símil que hago. El gobierno español puede estar de acuerdo con vacunar con la transgénica, con tal y con todas las vacunas. Pero resulta que tenemos Europa, y Europa es la que ha dicho que de momento eso se paraliza hasta nueva orden. Por lo tanto, aquí cuando queremos somos europeos y cuando no queremos no somos europeos. No nos queda más remedio que ser europeos. Y la científica lo dijo, que la prensa había hecho muchísimo daño. Había hecho muchísimo daño porque había metido miedo cuando no tiene por qué haberlo. Porque cualquier vacuna que se ha puesto a cualquier niño del mundo, la vacuna de la gripe, todas las vacunas que se han puesto tienen contraindicaciones. Y hay gente que se pone la vacuna y se muere. Pero de eso no lo dicen. Solo han empezado a decirlo ahora con la pandemia. La publicidad negativa que se está dando por parte de muchos periodistas creo que nos está perjudicando a toda la sociedad.
a toda. Perfecto. Hasta Miguel Bosé, que es cantante, opina como un gran experto sobre el tema este. Sí. Entonces dice, bueno, pero ¿esto qué circo es? O sea, dejemos hablar a la gente que entiende. Yo no puedo hablar de medicina. Yo puedo opinar de lo que oigo, igual que cualquier otro, como nosotros, y tal, pero no sé, es decir, es que salen unos expertos que, madre mía, pero si tú siempre te has dedicado a cantar, o has sido ingeniero de montes, o has sido maestro, da lo mismo. o maestro, o albañil, o lo que sea. Lo que sí que me parece, lo que sí que tenemos claro, y además lo pensamos todos, lo digamos o no lo digamos, lo pensamos todos, que los laboratorios no han cumplido con lo que tenían convenido con los países, no lo han hecho. Entonces, claro, si yo como ministro o como representante de España en Europa, yo pago X vacunas y luego no me las traen, tendré que reclamar, sí, lógico. Pero ante la reclamación, si no las tienen, no están. Por mucho que queramos. No dan abasto. No se da abasto. O han hecho una distribución, Ha sido una mezcla de que no dan abasto, pero porque también han hecho una venta como han querido. Claro. La Bayer y no sé cuántas empresas más europeas que son muy importantes. En el norte de Europa hay empresas farmacéuticas muy importantes. Pues habían pedido precisamente lo que tú has dicho ya, que se liberalice. Claro, las patentes y entonces ellos pueden fabricar. Y luego las pueden recuperar. Y lógicamente en el momento que se pusieran 10 o 12 laboratorios, que los habrá más, pero yo pongo ese ejemplo, si hasta ahora se hacen 3.000 al minuto, pues se pueden hacer 30.000 al minuto. Exacto. A ver, una llamada. Hola. Hola, buenos días. Buenos días, hoy. Mercedes, buenos días, te echábamos de menos. Vamos a ver, a mí me pusieron la AstraZeneca el día 7. No, la AstraZeneca no. ¿Cómo que no? Sí, ella sí. Es verdad, perdón. Ella es de la 57. Sí, perdón, sí. De hecho, cuando estaba esperando a mi yerno que me llevaba, vi a Carlos que se la había puesto el día de antes, ¿vale? Yo 24 horas el dolor de cabeza no se me iba, pero bueno, ahí está. Entra dentro de lo normal. Y dentro de lo mío. Exacto. Que luego he estado hasta 8 días y pico, que era por la mañana, era por la noche el dolor de cabeza, vale. Me da igual, dolor de pierna y demás, con lo que yo tengo no sé distinguir si era causa. Lo único que me tengo que vacunar. Exacto. Pero no por mí, que me da un trombo. Es por los... Ya no voy a decir mi pueblo, voy a decir tuyos. Mi casa. Por los tuyos. ¿Vale? Esto, si nos leyéramos los prospectos de todo, no nos tomaríamos nada. Yo, ni una aspirina. No sé si fueron 12, 13, 14, ya no me acuerdo, tomando la famosa píldora. Sí. Y a mí nadie me dijo que me podía dar un trombo. Ya. Y me podía, ¿verdad? ¿O no? En el prospecto lo pone. O sea, que si tú te lees el prospecto lo pone. No te lo tienen que decir, es que lo pone. Pone muchas. Sí, como cuando cosas. te vas hasta para sacar una muela. Sí. Y te dan una hoja para firmar. ¿Qué haces? ¿Te lo lees? Llegas... O sea, que es que no... Nos tenemos que vacunar, nos vacunamos. Exacto. A mí, sí, el brazo me dolía. Justo igual que cuando me ponen todos los años que Consellería insiste por lo mío que tengo que vacunarme de la gripe. Claro, eso sí. Cuando me daba cuenta en la cama, cuando te das la vuelta... Cuando te relajas y te das la vuelta. A caer por ese lado. Claro. Cuando te apoyas. Claro. Y ahora voy a deciros una cosa. Primero me lo tomé un poco en serio, después a cachondeo. Pero después de ver lo de ayer... que no habían vacunas, yo llegué en Mislata, la verdad es que llegué 20 minutos antes de la hora, entrábamos y salíamos. Sí. A mí me pincharon, empezó a salir líquido. Sí. Y la enfermera me dijo, ay, le voy a poner otra media, pero es que la otra, cuando me la fueron a poner, seguía saliendo. O sea que en concreto no sé si llevo una o dos media o 1,5, no lo sé. Nos reímos por reírnos, enfrente de los 15 minutos, porque había una de Buñol y eso, y por allí ya no pasó nadie más a pincharse, porque la verdad es que entraba muy poca gente.
y no miraron que tenían un montón allí. Y en la segunda me dijo, eso es que el capuchón está mal encajado. Cuando fui a tirar el algodón, que a mí yo no quería tirita, pero cuando hay televisión ponen tirita, y cuando no solo algodón. El algodón del dedo. Le dije, es que de verdad que me indignó. Digo, ¿ya habéis comprobado si están todas bien? O esto es al revés, que las rebajas. Que por una usáis vos. Tanto ella como el chaval que estaba al otro lado, que se quedaron parados. Yo me fui. Yo en ese momento muy indigna, como dice mi nieto, pero luego me lo he tomado cachondeo. O sea, cuando le he contado con amigos y eso, a ti te han metido agua, no sé cuánto, tú ya estás... Lo que pasa, pero es que ayer cuando oí que no podían vacunar porque no había vacunas, no habían dosis, pues la verdad, ahí sí que ya me indigno. Porque a mí utilizaron 2 y ni yo ni ellos saben la cantidad que me han metido. O sea, no lo sé. Creemos que lo han hecho bien. Debemos de pensar que lo han hecho bien. Por eso ya te digo que la primera impresión a mí que no revisaran. De todas maneras, eso, que si tuviste esa molestia de dolor de cabeza y tal, que pues no, es normal. Carlos, y no es por eso. Claro, es porque, sí que estás. Pero, Carlos, es que utilizaron 2 vacunas para una. Bueno, pero eso sería porque hubo un fallo y lógicamente no te podían dejar sin ponerte la dosis entera. Y yo eso lo entiendo. Luchi, si por ejemplo, en un momento determinado, si te estoy escuchando que faltan vacunas y a ti te pusieron 2, pues que vamos a ver. Sabe lo que le pusieron. Pero que había allí un montón de vacunas preparadas, como como sale en la tele y demás. Sí, ¿verdad? Y si 2 seguidas fallan, tendrían que haber comprobado las demás, ¿o no? Las comprobarían. Seguro que las comprobarían. En los 15 minutos que estuve allí nadie comprobó nada. Claro, porque lo que les interesaba era vacunar, que es lo que les Pero es ahora. que no había gente. Es que ya te digo que después de mí, porque habían 4 puestos y 2 en cada uno vacunando. Oye, pues mira, tu obligación era haberte acercado a la persona que eso y haberle dicho, oye... Se lo dije, se me quedó mirando y me hizo señas con la mano de que ya me podía ir. Vale, pues no, perdona. Nada más. Pues no. Si es anécdota, pues lo tomaremos. Ya te digo que lo he tomado. Como indignada y como anécdota. Las 2 cosas, sí, porque si pero no... Pero anoche ya cuando vi que en Valencia ayer no habían podido vacunar, que no, igual fue lo mío, pero mucha casualidad, ¿no? 2 vacunas seguidas. Bueno... Yo el 30 de junio me voy otra vez. Exacto. Me parece muy bien. Exacto. Venga, y que vayas bien. Hasta luego. Que vayas bien. Hasta luego. Adiós, adiós. Ahí eso es una... Nada, que vaya todo bien, que vaya todo bien. Pero es que hay cosas que no las puedes entender, porque si cogen media, le ponen otra media... Yo, desde luego, no me voy de allí sin preguntar qué es lo que ha pasado. Porque... Claro. Y como hizo ella. Voy precisamente al que sea el responsable para hacerlo. Pero luego el resultado es que ella ha tenido los típicos dolores de cabeza que suelen decir que haya personas que le dan y luego no ha habido ninguna otra contraindicación. Entonces luego estaba bien. Eso quiere decir también que la cosa ha ido bien. Bien. Exacto. Porque si tendríamos yo que sé, habrá entre tantos millones de personas, pues habrán cosas que... Tal, pero bueno, el balance es positivo, pero escaso. Seguimos sabiendo que es escaso. Que teníamos que estar ahora de los 47 millones, pues yo qué sé, por lo menos 20 o 15 millones. Creo que eran 15 los que... Y bueno, ya llevamos 9, creo, ¿eh? Sí, llevamos más ya. Con una de las dosis. 9 millones, pero bueno... Y también ya hay mucha gente que lleva las 2 dosis. De todas maneras, volviendo a Europa, yo creo que tampoco... Vamos a ver, esto es una pandemia mundial. Entonces, la vacunación no es una cosa, es decir, bueno, es que los españoles ya estamos todos vacunados, ya estamos todos salvados. No, porque te puede venir un angoleño, te puede venir un boliviano, te puede venir un brasileño, un brasileño, es decir, el mundo es muy permeable y muy movido, ¿no? Y entonces volver a repetir otra vez la historia. Entonces, volviendo a que es una reivindicación necesaria el liberalizar, porque es que hay países que, sobre todo ahora mismo en África y en ciertas partes de Asia, donde no tienen los medios económicos para poder vacunarse. Y no es cuestión de pobres o ricos, es cuestión de que a mí me interesa que ellos los vacunen,
Porque si vienen aquí y extienden una de las variantes, pues ya una variante que a lo mejor pueda ser resistente a las vacunas que se están poniendo, pues ya la tenemos otra vez liada. Entonces, yo creo que esto se tiene que solucionar. Estos países, el acceso a la Pfizer y a la Moderna, que son las caras y que son en logística muy complicado y no tienen los medios para poderlo llevar a cabo, pues están quedando... la única vacuna que tienen ahora mismo en África es que la población es muy joven. Sí. Entonces, al ser muy joven, pues no tienen la mortalidad que estamos teniendo en Europa, que somos poblaciones envejecidas. Pero en África, pues la extensión de la pandemia es grande también, pero los efectos devastadores no están siendo tantos. Sí, es curioso, es lo que decían. Sin embargo, fíjate, en Brasil y en la India, que también la población es muy joven, la cantidad de gente que está muriendo. Se está muriendo. La cantidad de gente. Yo el otro día sacaron las imágenes así por encima de la cantidad de tumbas abiertas y metidos, y en cada uno de los agujeros meten no sé cuántos ataúdes. Y dices, madre mía, dice, ¿cómo es posible que este hombre no se dé cuenta y todavía diga que esto que no es mentira? Que haga lo mismo que el Bosé? Dijo que habían fallecido en el último día 3.400 personas. Sí, de la marinera. Es que hablamos... Es una burrada. Es una 3.400 personas. Eso es claro, en la India estamos hablando de 1.200 millones de personas. Pero bueno. En China 1.400, casi 1.500, entonces son poblaciones inimaginables, ¿no? Y la incidencia es muy... Pero bueno, es decir, es que la solución va a tener que ser planetaria. Es que no puede ser otra. Mi solución para yo en Buñol, insignificante, un punto en el planeta, mi solución pasa porque cualquier persona de cualquier parte del mundo tenga acceso a la vacuna. Y que no nos digamos que ya nos hemos vacunado. ¿Vale? Eso a lo mejor sí que lo dicen los gobiernos. Nos quieren vender la moto y con eso defienden el nacionalismo, que vengan todas las vacunas del mundo a nosotros solos. Los otros ya se apañarán cuando llegue, ya llegará. No, eso no, es decir, estamos en un ambiente que somos... Es una globalización que hay a todos los niveles. Entonces, yo espero que al tercer mundo, a los países más pobres, llegue cuando antes también la vacuna. Pero escucha, Carlos, por egoísmo solo. Pero escucha, estamos hablando de una cosa que es de ahora. Pero ¿y el hambre? ¿Y la vacuna a los niños pequeños que no tienen allí? Y no le han hecho caso. No le han hecho caso. Es que estamos hablando de que unos muy altos y los otros demasiado bajos. Vamos a ver, es decir, yo por supuesto, decir que el desarrollo de estos países para que puedan beber y puedan comer con seguridad y tal, está claro. Pero esto, es decir, si el virus es democrático, es decir, es para todos igual. Ya, por eso. Es para todos igual. Por eso. Es decir, y si a ti no te vacunan, yo puedo estar en riesgo. Si tú no comes hoy, por desgracia, yo no estoy en riesgo. Exacto. No me arriesgas. Estamos de acuerdo. Estamos hablando de que esta vacuna, o sea, esta pandemia nos hace ser egoístas. Sí, es decir, que en un momento determinado yo quiero que tú, todos os vacunéis, porque así de esa manera es muy posible que yo no me vacune, que yo no me enferme. Y queda clarísimo que cuando vemos la cantidad de niños que están muriendo de hambre en África, pues en ese momento, ay, qué pena, que no sé qué, pero es que tampoco podemos hacer nosotros nada, porque tendría que haber un acuerdo, porque muchas veces cuando dicen, ¿y para qué sirven las Naciones Unidas? Yo también me lo pregunto a veces. Yo también me lo pregunto, porque si en un momento determinado llega un señor Trump y le da la gana de decir que el Sáhara es de Marruecos, y lo dice, y no es verdad, el Sáhara no es de Marruecos. Y los saharauis quieren ser independientes como quieren ser cualquier otra nación, porque ellos tenían su nación, no es una cosa que es que ahora quieren ser, no, de siempre. Quiero decirte que te das cuenta de que las Naciones Unidas, yo no sé el por qué, porque no lo sabemos, porque nunca sabemos, creo que no actúan correctamente en muchas ocasiones y no benefician a los países que tendrían que beneficiar, porque a los otros ya nos beneficiamos solo nosotros, pero todos esos países y esos gobiernos que no permiten en absoluto el que pueda comer toda su gente, es que es muy triste, y ellos cada vez se hacen más ricos, que es lo que ocurre, porque son esos gobernantes que, por ejemplo, me acuerdo de cuando hicieron aquella famosa catedral exactamente igual que la de San Pedro de Roma, y la gente toda muerta de hambre. ¿Para qué quieres una catedral si la gente no puede comer? Creo que ese dinero se lo podrían haber gastado mejor en crear riqueza, porque hay una cosa que tengo clara. La caridad no sirve nada más que para el momento.
Lo que tienes que intentar es que la gente tenga un puesto de trabajo, y para eso se necesitan industrias, agricultura, porque en África, por lo que cuenta gente que conoce un poco África, uno de los problemas mayores que tienen es la agricultura. Tienen muchísimos campos que trabajan de maravilla, que están estupendamente bien, pero todos los productos que allí crían son para Europa y para África. Buenos días. Eso es una verdadera pena. Hola, soy la misma. Hola misma. La misma. Es Hola, que Mercedes. creo que no me he explicado bien o no me habéis entendido. Sí, te hemos entendido muy bien. Que yo sí que me quejé, porque de hecho, como me pincho todos los días, no por diabetes, pero por otra cosa, no me importa el pinchazo. Y yo estaba mirando, porque si no ni me entero que se sale. Sí. Y yo le dije, y cuando me dijo de otra media, siguió saliendo y me la puso. Y le dije, ¿qué pasa? Y me dijo, estarán mal colocados los capuchones. Y por eso os digo que me senté justo enfrente, porque estaba Angelines, una de Buñol, que, bueno, de mi edad, por supuesto, era el mismo año, pero que habíamos ido. Y él luego, cuando le dije, porque es que vi que no hicieron ya había un montón allí. Y era muy raro que justo las dos que cogieron a mí, los capuchones, es lo que me dijo ella, no sé el nombre exacto, estuvieran mal, pero que sí que yo pedí una explicación. Sí, lo hemos dicho. Si te hemos entendido en ese sentido muy bien, lo que pasa es que no te dieron la explicación, no te dijeron que te fueras y ya está. Y luego yo me quedé, me miraron, se dieron la vuelta y bueno, pero vamos a ver, que por una parte es una anécdota para bromas, pero por otra piensas que no. Pero Mercedes, nada más... Y más estando lo que hubo, no recuerdo dónde era, que la hija grabó y le metieron agua. Ya, bueno, pero eso son cosas... Eso son... Ya sabes lo que pasa. Que yo no digo eso, que he tenido algún síntoma, el mínimo. Por eso, entonces demuestra que te han puesto la vacuna. Exacto, ¿Cómo? No sabemos cómo ni de qué manera, pero en realidad la tienes puesta porque has tenido los síntomas. Pero que era un comentario, pero luego que hubierais pedido explicaciones, las pedí, pero también la chavala que me iba a decir. Es que, pues preguntar, nada más. Ella no, pero la otra, yo le pregunté, lo único, el fallo de la chavala que me lo puso, pues el no haber comprobado jeringuilla por jeringuilla, no lo sé. No sé si o igual tampoco lo podía hacer ella. Claro, es que no se sabe. Pero eso, nada más, que sí que pedí, pero tampoco la verdad nos está volviendo... explicaciones, pero no me iba a poner allí. Yo te entiendo perfectamente, nos estás volviendo a decir exactamente lo mismo en ese sentido, si ya lo sabemos, que es una cosa excepcional, que por supuesto... Aquí de los que estamos en la mesa, ahora mismo somos 3 los vacunados y no nos ha pasado eso. Pero no quiere decir que no te haya pasado a ti. Lo que queremos decir, es que has tenido esa buena o mala suerte, porque a lo mejor te han vacunado más que a nosotros. Igual ya estoy inmunizada desde el 30 de junio, voy a pensar eso, ¿vale? Exacto, venga. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ¿qué más cosas sobre vacunas? Sobre vacunas yo creo que sobre vacunas solamente es decir a la gente que se muere más gente sin vacunarse que la gente que está vacunada. Con eso creo que está todo dicho. Si te vacunas es más fácil que no te mueras. Y si no te vacunas, pues es fácil que te mueras. Que te tengan que ingresar, ya tengan que estar en la UCI, no pasa ninguna cosa y todo eso. Y tiene que ser horrible. Yo lo que más miedo en ese sentido me daba cuando veía las imágenes de la gente en las UCIs. Eso es lo que hay que evitar. Y parece que sí que se está adelantando. Han caído, creo que en la edad de 80 años ha caído al 75% de fallecimientos, con lo que eso ya es un éxito rotundo. Pues sí. Es decir, que la población ahora mismo más desprotegida, porque por la edad y tal, pues ya no está siendo el grupo de mayor riesgo. Más de 80 años los que más incidencia tiene la pandemia. Entonces eso ya es una victoria. Y que debe ser así, pero va lento. Demasiado lento. Ya querríamos todos que estuviéramos vacunados por lo menos de la primera dosis. Claro. El 70% de los españoles, que querríamos todos, pero vamos a ver y vamos a confiar que en agosto se cumpla ese 70%, que todavía estamos en abril, que falta mayo, junio, julio y agosto. Bueno, yo propongo que hagamos un poco de publicidad, porque esta semana estamos en el día del libro. Sí, es lo que yo iba a decirlo. El día 23. Sí. Yo antes de decir eso, quería decir una cosa, que la semana pasada
se me pasó y luego después me dio mucha rabia, porque al fin y al cabo fueron exactamente el día en que la Clara Campoamor consiguió que las Cortes españolas de la Segunda República aprobaran por primera vez que las mujeres españolas tuviéramos derecho a voto. Y creo que eso es una cosa muy importante. Y que conste que había otras mujeres que también eran diputadas en ese momento, como la Victoria Kent, y no me acuerdo cuál era la otra, que se oponían porque decían que si se le dejaba el voto a la mujer iban a votar lo que los curas les dijeran. Era lo que se ponía. Y se demostró que eso no es así, que la mujer tenemos nuestros criterios y que poco a poco pues se van abriendo puertas. Creo que fue muy importante. Yo para mí siempre he pensado que los hombres y las mujeres somos iguales en derechos y en obligaciones y que por lo tanto tenemos que tener los mismos derechos y las mismas obligaciones. Que fue uno de los adelantos y de los éxitos de la Segunda República. Por también, supuesto, el voto a la mujer. Como hoy en día es inconcebible que hubiese algún momento de la historia en que la mujer no podía decidir, no podía participar, ¿no? en elegir al gobierno de la nación. Afortunadamente desde entonces, luego hubo un corte en la dictadura, ahí no votaba ni hombres ni mujeres, ahí eso estaban excluidos todos. A ver, que hay una llamada. Hola. Hola, compañero. Hola, compañero. ¿Cómo estás? Bueno, tirando para adelante. Estamos, pues eso. De momento bien. Bueno, es que lleváis una mañana de vacunas, hijo mío. Oye, llamarnos y decir de lo que queréis que hablemos, porque estamos a vuestra disposición. Habéis hablado un poquito de la iglesia y de no sé qué. De la iglesia. Sí. Pero muy poquito. No hemos muy hablado poquito. Nada de la iglesia. Yo lo único que quería decir la iglesia la tengo aquí. Es que estamos medio locos. Porque, vamos, para la iglesia de Notre Dame de París estamos contribuyendo toda Europa, pues ese dinero que lo manden donde lo tienen que mandar, que es más necesario, a los de allá. Sí, es lo que estábamos hablando. Y que los curas paguen la catedral, que me parece que tienen. Me parece que tienen patrimonio y dinero. La iglesia tiene mucho patrimonio, de siempre. ¿Y tenemos que pagarlo nosotros? No, nosotros no pagamos. A ver, es que las cosas... Ángel, que sí que pagamos. No, tú no. Vamos a ver, la iglesia... ¿Que yo no pago? La Notre Dame de París, por ejemplo, se quemó y pone un pozal. Y dice, señores, el que quiere colaborar, que colabore. Que colabore, y el que no, que no. Y el que quiere colaborar, el que no, no. Pues sí. Esa colaboración, pero, en el mismo pozal, para allá. Pero sí tendrá que... Para los que son necesarios. No, pero... los gobiernos... España, ni ningún... Coño. No, y después vas a entrar allí siquiera, y eso infórmate bien. Marino, estoy contigo, pero que ningún gobierno ni ningún de la Comunidad Europea... No estás conmigo. No estás conmigo, de la forma que me estás contestando. No, déjame que termine. Que ningún... Termina, es que dices que nosotros... mío. Que dices que nosotros no, yo no colaboro con eso, lo tengo muy claro. Pero los gobiernos... Tampoco. Creo que ni de Alemania ni no colabora nadie. ¿Que no hemos mandado dinero para la catedral? Los millonarios, sobre todo, los millonarios del mundo, y eso sí que te lo puedo decir porque leí el artículo. Esas familias millonarias de todas las nacionalidades, desde Rusia hasta Sudáfrica y pasando por las Américas y por todos los sitios, han dado y siguen dando un montón de dinero para que se reconstruya Notre Dame. Pero que ningún gobierno europeo, en ningún presupuesto de ningún gobierno europeo pone 5 pesetas para Notre Dame. No, ningún gobierno europeo lo está dando. Y hay una cosa más que también tendrías que saber. La Iglesia francesa, desde tantos años ya que la memoria se olvida, no está en absoluto subvencionada por el gobierno francés. Ellos son los que se hacen sus iglesias y se hacen todas las cosas. Y pagan para entrar a la iglesia.
la entrada a Notre Dame no era económica. Era carísima. Y porque es la misma iglesia la que se mantiene. Que esa es la diferencia que hay. Pero es que él tiene ese error. Pero dejarlo hablar. Es que cuidado, Cuidado, habría mucho que debatir en ese aspecto, pero yo no estoy para eso. En esa línea... Estoy para otras cosas. Marino, en esa línea te propongo algo que es más práctico y más cercano. Y es por qué una entidad, la que sea, en este caso la Iglesia Católica, tiene el privilegio de figurar en la declaración de la renta, aunque es voluntario. Es decir, bueno, pues hay muchas más creencias, hay muchas más ideologías y tiene el privilegio solamente una ideología y una religión, que es la religión católica. Eso, o sea, eso para mí es más arduo que cambiarlo aquí, ¿no? Es decir, ¿pero por qué? Pero porque además, aquel que pone una cruz dice, bueno, yo no soy católico, pongo una cruz en asuntos sociales, en colaboración social, pues con esa cruz también recibe fondos la Iglesia. Porque luego la Iglesia tiene muchas ONGs que figuran como entidades sociales, pero sí, es que, solidarias, Carlos, y entonces vayas por donde vayas por donde vayas, hay patrimonio de la Iglesia millonarios. Pues se trata de hacerlo público, el patrimonio ese. Mira, por ejemplo, a mí, o sea, te voy a ser sincero, Notre Dame, o sea, me causa, una sensación de belleza y de historia y tal, que yo no quiero que se pierda Notre Dame. Oye, no pues mírame a mí la tenga que pagar, bello que la catedral. Pero que yo creo que es un patrimonio universal, es decir, mis ideas con la Iglesia no coinciden en nada, pero con la historia y con el arte. Yo creo que esas cosas hay que lo que hay que hacer es eliminarlo todo y ya está. No, eliminarlo no. Quedamos como... Ya ha acabado. Ya, eliminarlo no, pero los privilegios sí que hay que eliminarlos. Y que la Iglesia Católica... Oye, dejarlo que hable. Termina y ya cortas y te contestamos. Yo ya corto. No, hombre, no, que termine. No termino. No termino, que me voy a enfadar. No te enfades. Pues estamos en un coloquio. Ya corto. Tú tira para adelante. Vale, venga. Vale, no nos están tocando entre unos y otros. Venga. Qué cabritos, como reír. Lo que dice es realmente es muy cierto. A ver, ¿por qué hay tanta voluntad en meter dinero para arreglar la iglesia y no hay tanta voluntad en meter dinero para ayudar a aquella? Pero el ayudar a aquella gente, aquella pobre gente, no interesa. Y como no interesa, porque no me digas a mí que el otro día lo dijimos, el otro día me parece que lo comentamos. Sí, no interesa. Fuimos a la luna y tal, con la edad que tenemos nosotros, y no se ha solucionado aquello nada. ¿Por qué? Porque hay intereses. Porque no interesa. No interesa que hay ONGs, hay gente que se desvía el dinero por el camino, se desvía los alimentos. Eso no interesa, pero para lo que tú has dicho, sí, para el monumento histórico del Notre Dame. Hombre, pero eso es importante también. Es importante también, no lo pongo en duda, ni mucho menos. Es decir, eso, bueno, porque es un edificio de carácter religioso, sí, pero es un edificio del gótico. Sea de la iglesia o sea de... O sea, a mí, yo he visitado Notre Dame y me he quedado, o sea... Yo también me quedé asombrado. Tan asombrado. Yo me quedé alucinada. Te quedas tan asombrada porque es una catedral impresionante. O sea, yo creo que todo lo que es el patrimonio que la humanidad hemos heredado del pasado... independientemente de que estuviésemos de acuerdo con sus autores o no, pues oye, no sé, es decir, entras al Museo del Prado y dices, esto no me gusta, pero esto me gusta muchísimo, y a lo mejor es María Santísima, pues que te gusta ese cuadro, pues porque tú ves en ello pues una luz, una no sé qué, un no sé cuánto, y te gusta. Es que Carlos, te das cuenta de una cosa. En este momento el Partenón, voy a poner el Partenón, lo destruyeron los turcos cuando en un momento determinado lo pusieron como polvorín, explotó y se están gastando mucho dinero en reconstruirlo, porque además cuesta mucho dinero, nos lo estuvo explicando cuando lo fui a ver, porque hay que buscar las piedras, es decir, que no es que digas, yo cojo y pongo esto porque me da la gana, sino que hay que buscar las piedras, bueno, y todas esas cosas, y cuesta mucho. Yo estoy de acuerdo con que se gaste dinero en el Partenón, igual que estoy de acuerdo con que se gaste dinero en Notre Dame, igual que estoy de acuerdo con que se siga haciendo la Sagrada Familia de Barcelona, que mira, sí lleva años y años haciéndose.
en este sentido, porque no lo miramos desde el punto de vista pero yo he entendido muy bien, religioso, sino lo miramos desde el punto de vista artístico y cultural. Pero escucha, Luchi, lo que estaba diciendo nuestro amigo es que con tanto dinero que tiene la Iglesia, ¿por qué la Iglesia no dedica el dinero que tiene y todo lo que tiene en patrimonio para hacerlo en realidad sus cosas? Porque es una entidad privada. No, pero vamos a ver, como entidad privada tiene propiedad y la administra como quitemos quiere. Mérito a la Iglesia, que la Iglesia hay mucha gente que ayuda. Yo no le quito ningún mérito porque yo soy católica. ¿Qué quieres que te diga? La Iglesia ayuda a mucha gente. Lo que no, escucha, Ángel, la Iglesia ayuda lo que el Estado deja de hacer. Deja de hacer. Yo no sé si aquí en España... Yo no voy a ninguna elecciones religiosas, yo voy a unas elecciones políticas, claro, donde elijo unos gobernantes que tienen la obligación de atender de una manera de calidad y digna a la población. Pero me quieres decir que la Iglesia no ayuda a los pobres. O sea, que ayude igual a ver, no digo que el 100%. Vamos a ver, pero ayuda a los pobres. 2000 años ayudando a los pobres y los pobres no han desaparecido del mundo. Porque es verdad. Pero la Iglesia tampoco tiene la culpa de eso. Hombre, pues figúrate cuando lo que la calidad avanza a la humanidad. ¿Qué intereses puede tener? Yo no lo sé. ¿Qué intereses puede tener la Iglesia en África? Pregunto. Pues la evangelización en África, pero todas las religiones, o sea, todas las religiones, los evangelistas están haciendo estragos en América Latina con sus ideologías de sumisión al poder de Estados Unidos. Hay personas que van voluntarias de la Iglesia a ayudar a esta gente. Pero así. Es que son dos cosas. Pero Ángel, estamos hablando. Vamos a ver, estamos hablando de dos cosas distintas. En un momento determinado. En este país que es católico, porque la mayoría de la gente dicen que es católica, que no lo sabemos tampoco, pero bueno, vale ahí, porque por ejemplo yo conozco cantidad de gente que ha querido apostasar y no le han dejado hacerlo porque en la Iglesia no se lo permite, por lo tanto siguen teniéndolos como católicos, pero vale, estadísticamente somos así, bien. Que hay mucha gente buena en las misiones en África, eso también lo sabemos. No lo va a discutir nadie. En un momento determinado, pero que eso no se solucionan los problemas de África. Vamos a poner África solo. No se solucionan los problemas. Los problemas se solucionarían cuando a toda esa gente se le permitiera trabajar y tener un salario digno con su trabajo. Y entonces no tendrían que venir en pateras a Europa, ni muchísimo menos. Estarían allí porque además tendrían cultura, tendrían educación. Exacto. No se abusaría como se está abusando de las mujeres haciéndoles las ablaciones y con todas estas cosas. Y todas esas cosas. Pero es que eso no es la Iglesia Católica. Eso son muchas personas voluntarias y con un corazón. Llamada. Vale. Hola. Hola, mira, soy Manolo. Hola, Manolo. Quería aclararos una cosa. A ver, acláranos, venga. Bueno, la Catedral de Notre Dame es del Estado francés. Del Estado francés. No es de la Iglesia. Sí. El Estado francés hizo una ley en el año 1905 en la que decía que todos los elementos religiosos que se habían construido antes de ese año pertenecían al Estado francés. Entonces, todas las iglesias que hay, tanto hay como en Cannes, en Rennes, en Burdeos, en todos los lados, eso es del Estado francés. Y por eso muchos países, incluso la UNESCO, en la que está nuestro representante Buñolero, se han volcado en la reconstrucción de Notre Dame. De la iglesia, en este caso de la catedral. Más que todo es por aclarar la situación. Vale. Yo no estoy muy religioso, pero un Estado laico, César, lo que es César. No por el Estado laico en sí, es porque se hace una ley, porque a partir de 1905 para acá, siendo también un Estado laico, todas las cosas que se construyen en torno a la Iglesia Católica y a las demás religiones pertenecen a eso. Muy bien. Sí, pero eso es la historia de Francia y la historia de España. Es decir, la historia de España son distintas. Es decir, la Iglesia ejerce sus creencias y sus adoctrinamientos y tal libremente en Francia, como debe ser, correcto, pero el Estado está por encima de la Iglesia. El Estado es el que, como tú bien has dicho, ostenta la propiedad de los bienes que tuvieron un origen en la Europa medieval, en el caso del románico, en el caso del gótico y tal, y posteriores estilos arquitectónicos, y todo eso lo ha asumido el Estado
Pues porque debe ser así. Vamos a ver, eso lo ha hecho, sí, pero... Que lo asuma el Estado no es que lo asuma una entidad privada, no. Es que lo asume el pueblo entero. El pueblo entero. El pueblo francés. Creo que seguimos teniendo claro. A ver, en un momento determinado la diferencia que existe es que a partir de 1905 yo voy allí, me hago una iglesia y el Estado no me da ni un céntimo. Sí. Me hago una mezquita y no me da ni un céntimo, ni ninguna cosa. Solamente son aquellos monumentos que todos son católicos, porque entonces prácticamente solo había católicos en eso. Del 1905, por lo tanto, en un momento determinado, la iglesia del pueblo de no sé dónde, como está construida después del 1905, no es del Estado. Exacto. Y eso es algo que yo lo he querido hacer, que la diferencia está grandísima. Y es que todos volvemos a lo mismo. Todo ese dinero, pero el Estado francés, cuando hace sus presupuestos, pues lo dedica para lo que tiene que dedicarlo, que en este caso pues es para esos monumentos que tiene tantos, porque queda clarísimo que si habéis estado en Francia y habéis dado un paseo, hay cada cosa preciosa y maravillosa, y han sabido siempre conservarlo. Quizá porque sea patrimonio del Estado, que a lo mejor si no hubiera sido patrimonio del Estado, no. Sí, yo de todas maneras, perdonadme un momento, yo de todas maneras quisiera apuntar una serie de cuestiones en el sentido de que en cuanto es un monumento histórico de un valor artístico impresionante, en el momento ha sufrido el grave accidente ese que tiene, que se pega fuego, yo creo que no está de más, sea el dueño de quien sea, de entrar a la reconstrucción y a la salvaguardia de ese bienestar que es para toda la... Yo voy a poner un ejemplo muy claro en España que igual se os ha pasado por alto. La Sagrada Familia de Barcelona se está haciendo por donaciones. Sí, lo está comentando. Lo ha dicho, no, bueno, igual no estaba yo oyéndolo, pero se está haciendo por donaciones, y yo creo que tanto el Ayuntamiento como la Generalitat de Cataluña y de Barcelona en este caso y el Estado español, yo creo que si interviniesen, que no lo sé si intervienen, debería ser pues así. No estaría de mal. Debería ser así, pero de momento son donaciones que se hacen a la Iglesia para que acaben la obra de Gaudí, de la Sagrada Familia. Es un patronato, yo lo sé, porque es un patronato que no es de la Iglesia Católica, ni del Ayuntamiento, ni de la Generalitat. Es un patronato y ese patronato recibe todas esas donaciones, y además, desde hace ya muchos años, el Ayuntamiento de Barcelona, solo el de Barcelona, pone una cantidad fija para esa obra. Quiero decirte que la idea no es que es como si alguno lo habéis leído, ya lo conoceréis, la Catedral del Mar, que la hicieron los del pueblo, los artesanos de aquel momento, y es patrimonio del pueblo, no es patrimonio de la Iglesia. Y lo mismo pasará con la Sagrada Familia. Será patrimonio del pueblo, pero no será patrimonio de la Iglesia. Otra cosa que quiere comentar. Otra cosa en contra de esa situación ha sido el descojono que ha sido las inmatriculaciones de la Iglesia en los últimos 20 o 25 años. Ahí sí que tenía que intervenir el Estado de tú a tú, y todas la gente política en el sentido tanto de derechas como de izquierdas, porque no está claro que alguien, porque sí, llegue, se matricule una finca y diga esto es mío, cuando eso era de otras personas. Efectivamente. Eso es gracias al señor Aznar, con la ley que puso el señor Aznar, que la mezquita de Córdoba es de la Iglesia Católica, no es de los cordobeses. Eso sí que es una cuestión que sí que se debía de incidir, y que igual que en estos últimos años han habido 40.000, ¿sabes lo que supone 40.000 inmatriculaciones? Claro. Sí, pues, sí. Es una verdadera barbaridad. Pero entonces, eso sí que nos lo han robado al pueblo. Además, totalmente robado al pueblo. Esto es efecto de la historia de España, es decir, la historia de España, la Iglesia ha tenido un peso específico muy fuerte, sigue teniéndolo porque tiene el privilegio que he nombrado yo de estar en la declaración de la renta. A ver, ¿por qué? Que ya de por sí. El privilegio de un concordato que ata al Estado español a ciertos sectores de España con relación al Vaticano. Es decir, las inmatriculaciones, es decir, eso es un abuso. No da ejemplo de la Iglesia de los pobres, de la Iglesia del pueblo, de la Iglesia
de la solidaridad y tal. En otros aspectos sí, está colaborando en obras caritativas y de ayuda y tal. Pero desde luego, es decir, bueno, yo es que no entiendo por qué tan necesarios son las inmatriculaciones para la Iglesia. Es decir, inmatriculaciones quiere decir es pasarse la propiedad, es decir, acaparar propiedad, pero ¿para qué? Es decir, esa es la misión de la Iglesia. Pero en un momento, Carlos, ¿sabes por qué se permiten? Porque no pagan IBI. Si en este momento determinado hubieran pagado IBI, todas esas matriculaciones no se hubieran hecho, porque lógicamente desde el momento que tú coges una casa, como es el caso que yo conozco de un pueblo, que una casa que como estaba ahí la cogió la Iglesia, se la ha quedado la Iglesia, como no paga IBI, pues tiene una, no, tendrá todas las que quiera, no paga IBI. ¿Cuánto tendrías si no tuvieras que pagar impuestos? Queda clarísimo. Claro. En ese sentido, yo eso es que lo que siempre he visto muy mal. Manolo está aquí aún. Manolo, ¿estás ahí? Sí que estás. ¿Estás bien? Sí. Hacía tiempo que no hablo contigo. Sí. Yo a ti sí que te oigo todos los lunes. Muy bien, pero ¿quién tiene la culpa de esto? Pues el gobierno que lo ha permitido. El gobierno que lo ha permitido. Todos los gobiernos y nadie ha quitado lo de la Iglesia, nadie ha hecho lo que aquí ha pasado, pero vamos a ver, Ángel, aquí han pasado gobiernos como en todas las partes del mundo. En Francia hicieron la Revolución Francesa y aquí ni la Revolución Industrial se ha dado en nuestro país. Que la hagan. Y escucha, no, que la hagan o no sé, pero me refiero yo que, o sea, que nosotros lo que somos ahora no somos ahora porque hemos aparecido ahora, sino somos el resultado de un desarrollo histórico concreto, el español. Y ese desarrollo tiene unas características. Entre esas características es que ha conservado a 2021 muchos privilegios que la Iglesia en otros países, pues porque han tenido sus procesos históricos más avanzados, no lo tienen. Y nosotros lo arrastramos aquí, y eso es así. Es decir, ¿y eso cómo se soluciona? Ya no se trata de un gobierno concreto, sino se trata de que seguimos teniendo a Manolo aquí. Sí, Manolo está. Sí, lo estamos oyendo. El que me lo entiende aquí soy yo. Venimos de una guerra, pasa la guerra, viene la dictadura, después de la dictadura viene la democracia. Coño, a partir de la democracia, los que gobernaron y empezaron a gobernar, que empezaran a cambiar las cosas. Eso es lo que Ángel, ¿ves? En eso estamos de acuerdo. La Iglesia, totalmente de acuerdo. Pero la Iglesia, de acuerdo. La Iglesia ni será tan mala ni será tan buena. Yo, por ejemplo, la declaración de renta, no pongo lo de la Iglesia. Pues no lo pongo. Pero ¿por qué tiene que estar una entidad privada concreta ahí en la declaración? Pero es lo que te he dicho antes también. Lo de Notre Dame ayuda a mucha gente, pero ayuda al que quiere. No obligan a nadie a meter dinero. Entonces, la solución es, desde que tenemos democracia, los gobiernos que hubiesen dicho, señores, oye, pues la Iglesia que se apañe, vamos a ver si podemos... la Iglesia, ¿por qué tiene que coger esto que no es de ella y metérselo en su bolsillo? Exacto. Pero nadie... Manolo, que dile que sí, que lo han intentado. No, pero digo una cosa solamente. Aquí el error viene desde que en el momento nuestra Constitución dice en uno de esos apartados que España es un Estado aconfesional. Significa que el Estado y todos los organismos del Estado no tienen nada que ver ni con la Iglesia Católica ni con los musulmanes ni con los budistas. Pues ya está. No es exactamente espera un momento. Pero se mantienen todavía concordatos de antes de la dictadura. Y eso es lo que se debía de haber tocado y no se ha tocado. ¿Por qué? Pues porque ha habido muchas presiones de todos los lados. Porque en España la democracia, los sectores de oligárquicos y tal siguen siendo los mismos que de hace 200 años. Pues, porque no ha habido un cambio real. El cambio a la democracia fue a través de un pacto entre los sectores de la dictadura y las fuerzas democráticas. Fue un pacto. Eso está claro. Entonces, pero ha habido 40 años para resolver totalmente la de situación. acuerdo. Y no se ha hecho nada. No se ha hecho. Y cuando alguien ha dicho algo, le han llamado de todo. Que se le han llamado coletas o le han llamado no sé cuánto. Sí. Eso no puede ser. Y acuérdate, Manolo, acuérdate la vicepresidenta del gobierno del PSOE, del último gobierno, ¿qué hizo? Quiso hacer y se fue a Roma para ver cómo hacía y no pudo tocar el concordato. No lo pudo tocar. Yo no sé el por qué ni no lo sé, pero sí. No somos un país soberano. Por eso, no hemos alcanzado la soberanía. Es que no la hemos alcanzado.
Eso es así. Y somos lo que somos y eso se entiende en la historia. Español. No, se entiende en la historia. O sea, nosotros no hemos hecho una revolución de ningún tipo en la que las clases privilegiadas fuesen suprimidas de la historia de como en Francia, ¿no? Y eso, pues Francia es así como es así. Como que Francia les tocan una coma de los derechos de las pensiones y los derechos laborales y todos a la calle. Y sale Francia, arde Francia, y entonces los gobiernos tienen verdaderos problemas para aplicar reformas antipopulares, antilaborales, etcétera. ¿Y eso por qué? Porque Francia es Francia y España es España y Italia es Italia y cada país. Es lo que ha dicho Manolo y lo que digo yo, que tuvimos una ocasión, después de la dictadura, vino la democracia, se hizo una constitución. ¿Por qué esos señores, no sé quién eran, yo ni quiero acordarme, por qué no hicieron lo que tenían que hacer? Porque no pudieron, porque eran mayoría los que querían defender a la Iglesia Católica de la minoría que no lo quería, porque además eso está por ahí leído. Yo no llego tampoco ahí. Yo sí, porque en este momento los padres de la Constitución, ¿cuántos padres de la Constitución había que no venían de la dictadura? Creo que 3. Si la memoria no me equivoco, lo he explicado mucho, eran 3 y todos los demás eran pro Iglesia Católica, pro privilegio, sí, pro de todo. Pero la Constitución, ¿cuántos artículos cambiarías de la Constitución ahora? Yo, el primero, todos. Desde el primero, todos. Pero yo lo cambiaría por una Constitución republicana. Pero fuera de los que manden, ni derecha ni izquierda. ¿Por qué no lo han cambiado? ¿Por qué no han cambiado desde el año 1900? ¿Quieres que porque hay un atraso sociológico en este país. Pero aparte de eso, resulta que tú para cambiar los artículos de la Constitución, de no ser que lo hagas a escondidas como hicieron el Zapatero y el Rajoy para hacer la reforma laboral. Si no es eso, artículos importantes necesitas tener mayoría absoluta en el Parlamento y si no tienes mayoría absoluta no lo vas a conseguir y queda claro que no creo que ningún gobierno se ha atrevido a hacer eso porque sabía que no tenía mayoría absoluta. La mayoría absoluta que hay que hacer para que cambien las cosas de verdad no está en el Parlamento, está en la calle. Claro, que nos movamos, que nos movilicemos. En Francia no es que, Robespierre y los ilustrados y Danton y Marat y fuesen, divinos y cambiasen Francia, ¿no? Eso era, una cosa, vamos a ver, espera. Eran las personas que encabezaron el movimiento popular. Deja que termine. La Constitución tiene un problema y es que se necesitan las 3/4 partes del Parlamento para aprobarlo. Y hasta ahora no ha sido la reforma laboral la que se ha reformado con el consenso de la izquierda y de la derecha, en este caso del Partido Popular y del PSOE, sino que fue el pago de la deuda externa. O sea, se metió como constitución, como normativa constitucional, el que el Estado español tenía que poner de antemano el pago de la deuda que tuviese con Europa, con Estados Unidos o con China. Con los bancos alemanes. Eso prevalecía. Con el Fondo Monetario Internacional. No, en este caso con el que fuera. Sí. Ahí no hablaban del Fondo Monetario Alemán, decían el pago de la deuda externa. Y entonces, si España necesita dinero y se endeuda con China, uno de los actos constitucionales a partir de ese momento será antes que, por ejemplo, la vivienda, antes que cualquier cosa, pagar la deuda. Ese fue, en eso sí que se pusieron de acuerdo, la izquierda y la derecha. Para lo demás, bueno, pues si no se han puesto nunca de acuerdo. Si no se pueden renovar ni los jueces hace 20 exactamente años, ¿cómo vamos a hablar de otra cosa? Que se han enquistado eso, o sea que... Y bueno, yo dejo ya... Vale, Manolo, oye, Manolo, ha venido muy bien porque hemos a ver si todos los lunes conectas. Nos llamas y así hablamos. Oye, que ha sido un placer. A mí me parece muy bien Gracias, porque además Manolo. Me has hecho refrescar la memoria de cosas que tenía ya un poco tiradas al olvido, pero que te das cuenta de que en este momento pues estamos donde estamos precisamente por culpa de cómo somos los españoles y las españolas. De dejaos. Y de dejados y de abandonados, porque no hay derecho. Las clases dominantes que nos han manejado durante siglos. Toda la pero vida. porque nos ha convenido, porque somos muy especiales, hombre, vale. Oye, perdona, a mí que lo hagan los otros, pero sí. Vale, Manolo, pues muchas gracias. Me alegro que estemos Adiós, gracias, Manolo. Bueno, una cosa, lo he querido introducir.
pues eso, recordar que el viernes que viene, día 23, es el día del libro y que nos acordemos, pues compremos libros, regalemos libros. Y además se quiere poner, que a mí me ha parecido muy bien, a lo mejor pensáis que no, y estoy completamente... Es la idea buenísima de que el día 23 todo el país valenciano le regale un libro y una rosa a su pareja, tanto sea hombre como mujer, mujer como está hombre. En Cataluña. Porque es una, pero eso ya en Cataluña es de otra manera. San Jordi. Es de otra manera. Aquí se hace la idea que se lleva a cabo, que lo estuvo diciendo creo que es conseller en este momento sí, claro que es conseller. Era precisamente para ayudar a las librerías todos los problemas de la pandemia. Si tú comprar un libro no te supone un gran esfuerzo, pues queda claro que si todos compráramos un libro, pues por lo menos las librerías subirían y estarían en buena condición. Sí, yo tampoco quiero irme sin decir que nosotros, las amas de casa, llevamos 5 o 6 años regalando libros. Ponemos en la puerta... Me parece muy bien. Ponemos en la puerta un montón de libros y la gente que pasa coge el que quiere, el que necesita. Y luego dentro lo ponemos. Solamente te pedimos una cosa, que cuando lo hayas leído nos lo dejes en la puerta para que otra persona pueda leerlo y pueda... Muy bien. Y yo creo que eso me parece muy bien, pero muy ya buena llevamos idea. Muy bonita 6 años, llevamos. Otra cosa, empezamos dejando los libros en los bancos de madera, sí. Los dejamos adrede para que la gente que iba a sentarse que cogiera el libro y que lo leyese. Ahora, a causa de la pandemia, pues no sé cómo lo tenemos, pero de momento tenemos nuestra asociación la entrada llena de libros. Pero de momento no los podéis... No se pueden hacer, pero por lo menos es un reconocimiento está muy bien. A ese libro, a esas librerías y a esos libros que tenemos en casa, que de vez en cuando tenemos que echarle una ojeada para saber que todo existe. Sí. Iglesia, mundo, vacunas, virus, niños, mujeres, todo, porque es así. Así es que yo desde aquí, desde luego, animaría a que la gente coja un libro y lo abra y se olvide de los demás problemas. Sí, leer es lo mejor. 5 minutos. Leer es lo mejor que existe. Para mí, sí. Y también, pues recordar que está ahora el programa de Buñol Participa, los presupuestos participativos, exacto, que están distribuidas en 4 lugares, en el Ayuntamiento, en la Biblioteca, en Jubilados y en el Instituto Antiguo, las urnas para presentar propuestas. Y luego después también que mire la gente que la biblioteca está haciendo muchos actos importantes. El otro día, el viernes, fue la presentación de un libro y este viernes que fue muy interesante porque es de un escritor que más o menos tiene orígenes en Buñol y sobre todo en la comarca, y que hablaba de muchas cosas y fue muy entretenido. Un burgués en el siglo XVIII hablando de la Renaixença valenciana y de la importancia que tuvo para los juegos florales. O sea, porque una de las cosas que te das cuenta es que yo, esto lo digo con todo el dolor de corazón, nos falta mucha cultura. Nos falta mucha cultura. El enterarnos realmente de por qué en este momento estamos donde estamos, la gente es que no lo sabe y no se dan cuenta en absoluto de que se puede meter la pata muchísimo. Y hay una de las cosas que me ha gustado muchísimo, que tú me has mandado un WhatsApp, que tiene toda la razón. Se nos olvidó decir que somos trabajadores. Yo aquí creo que ninguno de nosotros, aunque estemos jubilados ahora, pero antes de estar jubilados, ninguno de nosotros somos clase media, porque hemos tenido que vivir con mejor o peor con el sueldo de todos los meses. Y eso es ser de obreros y trabajadores, porque clase media, que aunque algunos se lo creen, son aquellos que viven de sus rentas, que no necesitan el sueldo si quieren, pero si no quieren trabajar tienen rentas, es decir, que son gente que tiene dinero. Y ya no estamos hablando de los millonarios, que eso se me escapa de la cabeza. Somos trabajadores, claro. Pero perdona, hay mucha gente que cuando le preguntas te dice, yo clase media. No, eso son tonterías, pero la clase media también trabaja, ¿o no? Bueno, la clase media... Si quiere. No, hombre, yo qué sé. Tampoco si quiere, porque tiene rentas, esa es la diferencia. Vamos a ver, es muy sencillo. ¿Qué es clase trabajadora o clase obrera? Aquel que si no tiene un trabajo, se muere de hambre. Esa es la clase obrera. ¿Y qué es la clase media? Aquel grupo social que si no tiene un trabajo puede sobrevivir. Puede sobrevivir. Tiene rentas. Porque tiene rentas, porque tiene pisos que alquila o porque tiene acciones. Tiene rentas de donde le vengan. Entonces es muy claro. Es decir, ¿y quiere decir que toda la clase trabajadora tiene el mismo nivel económico? No. Es decir, pues un ingeniero tiene muchísimo más o tiene más medios económicos o ingresos económicos que un administrativo, por ejemplo, una administrativa. Entonces, eso sí que hay unas diferencias salariales y tal. Pero el ingeniero, ¿qué más cobra? Con el que está limpiando la calle, que cobra una miseria,
cuando dejan de trabajar de limpiador o de limpiadora y de ingeniero o ingeniera, no tienen nada. Eso es lo que explica lo que es la clase trabajadora, la clase obrera. Y eso es lo que les debería unir, esa conciencia, ¿no? Y no les une porque no lo tienen como conciencia. No hay conciencia de clases. Eso, cuando has explicado en clase, en un momento determinado la historia, te das cuenta de que la gente, en cuanto tiene 4 perras, que digo yo, ya se cree que son clase media, ya son privilegiados, y no eres privilegiado. Porque cuando han venido las grandes crisis en este país, como en todos los sitios, esa gente yo creo que todavía lo ha pasado peor que los que tienen un nivel más bajo. Nosotros 3 somos clase media. No, porque no trabajamos y cobramos. Bueno, vamos a ver. Jubilados. Somos clase trabajadora en situación de jubilación. ¿Cómo que? A ver, ¿tú te consideras clase media o trabajadora? No, yo me considero clase obrera. Trabajadora en situación de jubilación porque después de unos años de trabajo en esta sociedad hemos podido llegar a... Entonces clase media como yo y como... No. Mira, la clase media es algo... Yo si no me pagan todos los meses mi jubilación, no puedo vivir. Si no me pagan mi jubilación todos los meses, yo no puedo vivir. Pero no, escucha, pero eso ha surgido del trabajo de tuyo, de Luchi, mío y de los 9 millones de pensionistas que estamos en España. Exacto. Que hemos cotizado. Lo que tienen que hacer, a vosotros no, porque vosotros tendréis buena pensión. Pero a los que cobramos poco de pensión, que nos suba un poco la pensión. Pues eso, que no la suban. Pero eso es... Ángel, eso es un... Que yo he cotizado 43 o 44 años, ¿eh? Al sol. Un brindis al sol. Es decir, que me suban, no. Ves, porque hay manifestaciones y hay movilizaciones de los pensionistas que están pidiendo eso, porque que se suben las pensiones más bajas. Y te la suben un 2%, te suben un par de euros ya. Pero tú imagínate con personas que están Bueno, pero por lo menos aquí te suben un 2%. Antes no subían el 0,25. Valía más el papel que nos mandaban y el sobre que nos mandaban para explicarnos la subida que luego después lo que subían. Yo creo que pues, Raúl, eso es un tema que podríamos hablarlo. Que parecía que hoy iba a ser muy fuerte y muy energética la tertulia, pero creo que ha discurrido por derroteros razonables. Pero ha estado bien, ha estado bien. Sí que hemos tocado la política todo el rato. Como no hemos tocado la política, ha sido una tertulia... A ver, hemos estado hablando todo el tiempo de política. Lo que no hemos tratado ha sido política de partidos, que son dos cosas distintas. Pues mira si podríamos haber hablado de Miguel Bosé, de la Ayuso. No consumamos todas las ideas. La semana que viene más. Sí, de la Ayuso hay que hablar mucho, ¿eh? La semana que viene más, ¿eh? Claro que sí, compañeros. Pues, como siempre, muchas gracias por estar aquí y ha sido muy productiva la tertulia de hoy. Vale, pues. Gracias. Hasta luego. Buenos días, hasta la semana que viene. Un abrazo.